Me siento cansado, consumo, luego me siento peor, pero luego necesito más de eso que consumí. Se ha amarrado disfrute a sustancia. Consumir. 15 cervezas, yo en una noche perfectamente de trabajo me las podría tomar. Entonces nosotros rompemos límites, por eso el adicto va rompiendo su límite. Lo del mercado lo bebí, lo del arriendo lo gasté. Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de No Todo es Fiesta, porque trabajar en fiestas no significa estar de fiesta. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más álgidos en lo que tiene que ver con todo el tema de trabajar en rumbas y en el sector de la noche. Pero antes de ello, quiero darle la bienvenida a Pedrito a un nuevo capítulo de No Todo es Fiesta. Pedrito, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Querido Juanca, muchísimas gracias y bueno, muy buenas. Dijiste buenas tardes, ¿no? Ya Sí. Vamos, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en esta nueva emisión de este espacio. Y bueno, esperemos poder tener un espacio agradable aquí con nuestro café, nuestro momento muy personal, pero también de mucha sabiduría y de mucho compartir. Efectivamente, Pedrito. Y antes de decir como tal el tema del que vamos a hablar, pues quisiera preguntarles si alguna vez ustedes han estado en una fiesta y al no tener un consumo de alcohol no se han sentido que no están en sintonía o que de pronto no están como al mismo nivel de la fiesta. Pues bueno, en este punto les digo algo. En la noche parece que el combo completo fuera con el alcohol, porque el alcohol es algo que ya normalizamos, que se asume, y con el alcohol, con el consumo, viene otro consumo de otro tipo de sustancias que ya las estaremos tratando, pero lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca del consumo normalizado de alcohol y otro tipo de sustancias trabajando en el sector de la noche. Así que, Pedrito, sírvenos Sirvámonos el el respectivo shot. Hay que decir que el café también es un psicoactivo. genera adicción, ¿no? Sí, un poco. Es un psicoactivo y creo que va muy al lugar con el programa. Obviamente hay diferentes tipos de psicoactivos y eso es lo que mucha gente no reconoce, no sabe. Efectivamente, pues eso lo tratamos también en el primer programa, y es que mucha gente dice que no, es que esto es menos malo que lo otro, pero pues tampoco es que significa que sea muy bueno. Así que el café tiene beneficios. Sí, claro. Muchos beneficios y para fortuna, a ver, no todos los psicoactivos necesariamente son malos, porque estamos hablando aquí de licor, estamos hablando aquí de otras sustancias. Hay que decir que los psicoactivos, el concepto de un psicoactivo no necesariamente es que haga daño, es el efecto que produce sobre el sistema nervioso. Y ya hay unos psicoactivos que tienen unos espectros de incidencia sobre el organismo y entonces entran las adicciones y entran otras cosas. El café está bien, regulado con ciertas cantidades. No en exceso, ¿no? Y ojalá de buena calidad. Eso esperamos. Bueno, Pedrito, salud y bienvenidos a No Todo es Fiesta. ¿Por dónde quieres arrancar? Bueno, para empezar quisiera como poner en contexto de qué tan normalizado tenemos esto en la noche con una historia propia. Y es que, por ejemplo, yo muchas veces que voy a trabajar, uno de los malos hábitos que tengo es que en muchas ocasiones yo antes de empezar a trabajar me fumo un cigarrillo. Esas cositas que tal vez no vemos y que se van normalizando y que ya no lo haces una vez por semana, sino que siempre que sales a trabajar tienes que hacerlo, o de pronto en una fiesta, en muchas ocasiones nosotros pues que estamos ahí como una referencia, el DJ, el animador, la persona que está ahí trabajando, pues en muchas ocasiones ni siquiera tenemos que comprar nosotros el tema del alcohol, sino que los mismos clientes le ofrecen a uno. Incluso hay otros amigos con los que yo trabajo que me dicen, ve, no le rechaces el trago al cliente, que es el que... Entonces ese tipo de normalizaciones hacen que nuestro cuerpo se afecte, nuestra salud mental se afecte, sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello, Pedrito. Así que también quisiera preguntarte, cuando tú trabajabas en la noche, ¿cómo era este tema y cómo lo asumía tu cuerpo y cómo lo asumías tú? Bueno, yo
digamos que dentro de la formación, yo trabajé amarrado a una organización, entonces eso también protegía mucho ciertas prácticas, Sí. porque una organización que, digamos, tiene cobertura a nivel nacional, es una gran organización, una caja de compensación. Entonces, a diferencia de pronto de las empresas de recreación convencionales o de las empresas de producción de eventos y demás, las cajas de compensación tienen como una mirada muy familiar y eso de alguna manera crea cierto manto, ¿sí? Como un manto sí. entre el trabajador y las personas que hacen parte de los servicios. Sin embargo, yo también hice parte de una empresa de eventos en los inicios, pero estaba más pequeño y fue como un ejercicio que siempre tuvimos muy claro y era, mientras usted tenga la camiseta puesta, usted está haciendo un ejercicio profesional, absténgase de. Era como eso. Y ya con la caja de compensación recuerdo que sí, había personas que te ofrecían licor, que te ofrecían otro tipo de sustancias, como que te invitaban a participar activamente de lo que estaba pasando en el ejercicio, pero insisto, de alguna manera uno se podía abstraer un poco. Sin embargo, había gente que participaba y había compañeros que se exponían un poco a este tipo de ejercicios. Yo era más bien apático y además debo decir que cuando estuve muy vinculado a este escenario de los eventos, en general había eventos, sobre todo aquellos que incluían alcohol, es decir, los eventos más asociados a la rumba y a los adultos, donde prefería estar en las cabinas de sonido. Ya. Y si tú recuerdas, tal vez tienes hoy por hoy es mucho más común encontrar el animador constantemente y las cabinas de sonido ahora son mucho más visibles. Hubo una época en la que las cabinas de sonido... Era un cuartico. Era un cuarto y el animador casi que era itinerante entre ir a la cabina de sonido, incluso era como un puente entre el de la cabina de sonido y la gente. Y la animación solía darse mucho más en momentos concretos o en momentos donde había pausas musicales. Entonces era como el momento donde el animador entraba. Hoy por hoy es mucho más entre la gente, estás mucho más mezclado, más en una tarima, o sea, también ha ido mutando mucho y el vínculo, el tipo de relación que se establece entre el trabajador y las personas es diferente, pero es complicado, es complicado. Yo algo que alguna vez un antiguo jefe nos decía era, voy a utilizar esta expresión, era haga como las trabajadoras sexuales, ¿sí? Y lo que él explicaba, no sé de dónde salió la información, pero sé que es cierta porque de alguna manera he visto documentales y he visto cosas y en las trabajadoras sexuales también están muy expuestas en escenarios de la noche de la rumba y suelen utilizar en los bares o en estos lugares donde ellas prestan o ofertan sus servicios, muchas veces hay una caneca o una botella de licor que es, entre comillas, de ellas. Sí, de uso común. De uso de ellas solamente. Entonces, cuando se les sirven los shots, entiendo que esta práctica se hace por protegerlas de clientes que puedan usar drogas u otros elementos dentro de esto y generar algún tipo de uso mal debido de las cosas. Entonces, ellas toman, pero toman con el cliente, no de la botella del cliente, sino que están tomando de otra botella. Y en esa botella, pues muchas veces no hay licor. Entonces era como, tenga un vaso de agua, tenga una cosa que garantice que usted se va a salvaguardar y va a estar como en un estado, nadie te va a ir a oler, nadie va a decir, sí, esto es licor, nadie te va a molestar eso. Entonces era como, usted hágalo de una manera o recíbalo, pero diga que nadie lo puede ver tomándose. Entonces usted lo lleva y se va para el cuarto y lo bota allá. O sea, busca un mecanismo, pero no lo vaya a hacer como de lugar. Incluso muchas veces, ahorita mencionando eso que tú decías, es el hecho de que incluso hay gente que piensa que uno en una fiesta está aburrido porque le ven a uno como cara de serio, le dicen, ve, ¿por qué no te tomas un traguito para que te entones o para que te sintonices? Entonces como que es el hecho de que el no mostrar la mejor cara en una fiesta hace que la gente le ofrezca a uno algo para poder desinhibirse o para poder estar un poco mejor. Entonces, pues eso tiene sus consecuencias. Y además de eso, no solamente es el hecho de que lo consumamos por querer entrar en sintonía, sino que también muchas veces la gente empieza a consumir alcohol, cigarrillo y otro tipo de sustancias para aguantar lo que tiene que ver con el cansancio y el sueño. Porque lo que tú decías ahorita es,
Todo esto son psicoactivos, entonces lo que hace es que el sistema nervioso se ponga más en alerta, se ponga más en son de estar más activo, pues, y eso hace que muchos entremos como en un ciclo de me siento cansado, consumo, luego me siento peor, pero luego necesito más de eso que consumí. Entonces, ahora sí entremos un poco más en el tema de qué implicaciones físicas, mentales tiene la normalización de este consumo de sustancias. Bueno, yo creo que la primera cosa que quisiera nombrar, que tú ya la dijiste, pero quiero subrayarla, y es que se ha amarrado disfrute a sustancia. Consumir. Es como dos cosas. Y hay una cosa sobre el consumo que muchas personas, ahora la gente habla, por ejemplo, de la dopamina, sí, de lo que sucede con la dopamina, pero mucha gente no sabe qué es lo que está realmente pasando alrededor de la dopamina. La dopamina es una sustancia que ha estado mal asociada al concepto del placer. ¿Por qué digo mal asociada? Porque se cree que es que la dopamina solo se libera en el organismo cuando hay placer. Y eso es parcialmente cierto. La dopamina es un neurotransmisor. Voy a hacer una aclaración. Hay sustancias que se conocen como hormonas. En teoría, las hormonas son aquellas que comunican o transmiten información dentro del organismo. Y están los neurotransmisores que algunos, como la dopamina o las endorfinas, operan como hormona y como neurotransmisor. La dopamina es un neurotransmisor en este caso, y los neurotransmisores tienen más o menos la misma función, solo que lo hacen a nivel del cerebro. Entonces es como algo que libera una información y que dice que algo está pasando en el medio. La dopamina tiene dos vías de liberación, una se llama la vía mesolímbica, otra se llama la vía mesocortical. Quedémonos solo en la mesolímbica. La dopamina es necesaria para la supervivencia del ser humano. Es lo que pasa con ella es que está diseñada para que cuando generes algo que te cause sorpresa en un sentido positivo, se supone que evolutivamente, quiero que te imagines una época en la que no teníamos una nevera para guardar la comida, una época donde no teníamos el agua todo el tiempo saliendo de una llave, una época donde los recursos no estaban a la mano, como están ahora a la mano. En esa época necesitábamos una sustancia en el cerebro que le dijera al cerebro, hey, pilas, acabas de encontrarte unas fresas. Y uno no iba a decir como, ay, no quiero fresas, justo andaba buscando mangos. No, me encontré unas fresas. Entonces esa sustancia te conectaba naturalmente con la sensación de gratificación. Y era la forma de decirte, coge todas las fresas porque te acabas de encontrar un tesoro. Te acabas de encontrar un búfalo para comer. Ah, no es que yo quería pollo. Nada, te lo encontraste. Entonces el cerebro inmediatamente decía, búfalo, prum, matar búfalo, lleva carne de búfalo, gratificación. Entonces, una sustancia en la vía mesocortical, que es una vía muy del aquí y el ahora. El aquí y el ahora es como esta sensación de que necesito agotar esos recursos, necesito hacer todo lo que sea posible por obtener eso en este momento. ¿Qué pasa con las sustancias psicoactivas? Que no es que generen propiamente placer, es que hacen que esa vía mesocortical, que es muy inmediatista, básicamente abra el chorro. Es como tener la llave de paso abierto. Entonces consumes un psicoactivo, y ojo, cuando digo psicoactivo, el licor es un psicoactivo, el café es un psicoactivo, hay diferentes tipos, hay unos que estimulan mucho más que otros, ¿vale? Y hay unos que generan una mayor liberación de dopamina, aunque su efecto en términos de sensación física no sea tan intenso como puede ser en otro tipo de sustancias. Ese abre la llave, literalmente, es como gratificación, esta sensación de que conseguí un recurso y ese recurso se vuelve súper especial. Es como con todo esto que mencionas, las personas que en algún momento han consumido una droga fuerte tienden a que cuando vuelven a consumirla están buscando la misma sensación que tuvieron al principio. Esa primera traba, ese primer viaje, como lo quieras llamar, siempre la persona está buscando otra vez tener esa misma sensación, que es lo que tú estabas diciendo ahorita. El hecho de que cuando tú te encontrabas con un árbol de fresa, pues es un impacto. Entonces, como que el hecho de que tú consumas algo y que se te genere esa dopamina en ese momento, pues hace que en algún momento tú vas a querer volver a tener esa sensación que tuviste la primera vez. Y ahí viene justamente eso. Estabas caminando por la selva, te encontraste la planta de fresas y eso causó una gran sorpresa. Pero si te vuelves y te encuentras la misma planta de fresa al día siguiente, ¿causa la misma sorpresa? No.
ya no genera la misma sorpresa. Sin embargo, el cerebro por un periodo de tiempo, imaginémonos que te la encontraste por primera vez, te generó una alta satisfacción y de repente unos días después estás en tu espacio, en tu aldea, en tu tribu y decimos tenemos hambre. Inmediatamente el cerebro busca el archivo que sabe él sobre encontrar comida y dice, por allí hay una planta que da fresas. Y entonces vuelve y libera una cierta cantidad de dopamina para impulsarte a que vayas por esas fresas. Entonces, ¿qué pasa? Esta búsqueda que la gente no entiende, porque muchas personas empiezan a consumir una sustancia con esta sensación de, no, yo lo controlo, no pasa nada. Pero justamente el gran pecado está en lo que tú nombrabas, y es como que, ¿por qué se aumenta el consumo? Porque la dopamina empieza a bajar su efecto. ¿Para qué lo baja? Porque la dopamina ya no encuentra sorpresa, o sea, llegará un momento donde ya sencillamente... La famosa tolerancia. Ya entras en una zona de tolerancia y la sensación fisiológica cada vez va a ser menor y por eso vas a intentar usar mayores cantidades de esa misma sustancia para alcanzar ese estado, entre comillas, de plenitud, pero nunca lo vas a encontrar. Siempre vas a estar en falta o en vacío, como se dice. Sí. Entonces ahí es donde está el riesgo más grande. Y ahí también yo involucro algo que también tiene que ver con mi vida, con mi historia personal, y es el hecho de que yo me di cuenta cuando entramos en proceso de terapia contigo del por qué yo había empezado a consumir ciertas sustancias, y fue por el hecho de que de una u otra manera mi vida no tenía un sentido. Entonces, como lo que tú decías ahorita, el cerebro libera esa dopamina porque el sentido que tiene de liberación de esa dopamina es que tú encuentres comida. Eso era lo que pasaba antes. Ahora yo con esa búsqueda de sentido, por así decirlo, que no estaba, pues empecé a generar una necesidad de querer sentir sensaciones en vez de encontrar ese sentido, y de eso me di cuenta contigo, y eso es lo que hace muchas veces que tal vez también empecemos a consumir otro tipo de sustancias, el hecho de que en nuestra vida, al no tener un sentido, que como lo decía, antes era el hecho de tú encontrar comida, pues empiezo a buscar sensaciones que me hagan suplir esa falta de sentido. En estos días estaba viendo un documental sobre la Hermandad Aria en los Estados Unidos, que es una pandilla muy compleja de los Estados Unidos, los skinheads. Sí, estos están en Texas. Entonces, y resulta que hablaban del uso de ciertas drogas. Y nosotros podríamos ser skinheads. Bueno, yo de manera natural, yo soy ya un hermano skinhead ario, biológico. un hermano ario. Y claro, pero luego, justo después de verme este documental, me apareció algo sobre metanfetaminas y bueno, como todo el tema de lo que está pasando también, de estas drogas, el fentanilo y todas estas sustancias. De hecho, creo que era Jordi Wild el que hablaba sobre este tema con un experto, y hablaban de los por qué las personas empiezan a estirar cada vez más los límites. Pero hay una parte que de pronto no lo vi en estos programas y que me parece importante nombrar. Tú ahorita nombrabas, por ejemplo, algo como, es que yo llegaba a la disco o al evento y entonces ya me fumaba un cigarro previamente. Entonces digamos que la razón que te impulsó a prender el cigarrillo la primera vez fue calmar los nervios. Y evidentemente pareciera ser que funcionó. Puede ser que a la 15ª vez que fuiste a un evento de esas características ya no tenías nervios. O sea, ya no había nerviosismo porque ya estabas habituado, pero tu cerebro ya generó la asociación de que generó una vía neuronal hacia eso. Ya generó una vía neuronal que dice, hey, acabas de llegar al evento y recuérdate que parte del ritual es este. Entonces es un mecanismo que en algún momento encontraste para un fin, pero al final tu cerebro crea un hábito y ese hábito ya no se desarraiga tan fácil, aunque ya no te produzca el mismo nivel de satisfacción, que es donde está el problema. O sea, el problema es que ya no me produce, a veces sabe feo, o sea, como... Sí, claro. Como que no. Me ha pasado. Pero igual lo haces. O sea, igual es como, te sabe feo, pero hay que acabárselo, no vas a botar los 1.000 pesos. Entonces, ahí es donde entra el problema porque se te vuelve un ciclo del cual es mucho más difícil salir. Y también es muy importante tener en cuenta, o más bien hacer una analogía. Es como, por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa normal, una empresa de ingeniería, y es oficinista en esa empresa de ingeniería.
Es como si esa persona cada vez que fuera a entrar a su empresa se fumara un cigarrillo y cuando entra a la empresa, cuando está en su escritorio, se toma 3 cervezas. O sea, no es común ver ese tipo de escenas, pero en la noche, en la rumba, en el hecho de que nosotros trabajemos en fiestas, sí es normalizado que cuando vamos a trabajar, pues ya no es un escritorio, sino que es una mesa de DJ, y en esa mesa de DJ sí hay 3 cervezas. El cerebro está diseñado para hacer asociaciones. Entonces, creo que esto alguna vez te lo compartía en una de nuestras sesiones y esto es importante considerarlo. Y de hecho está en un libro de Daniel Lieberman que se llama Dopamina. Y habla de, se han hecho algunos estudios sobre adicciones donde logran encontrar, por ejemplo, que una de las razones por las que es tan difícil a veces abandonar cierto tipo de sustancias adictivas justamente tiene que ver con que al final la persona amarró la sustancia no solo al efecto de la sustancia. No, voy a darte, no, y al momento, y otro poco de cosas. Imagínate la siguiente operación. Por ejemplo, hicieron un ejercicio con algunos adictos y en un adicto se encontraron una información que no esperaban encontrarse. Él decía como, no, yo trato de llevar una vida normal y siempre termino recayendo. Y empezaron a hacerle rastreo como al por qué siempre recaía el adicto. Y encontraron que el lugar donde siempre se le activaba el deseo de consumo era el supermercado. Y entonces cuando empezaron a buscar, siguieron indagando y se encontraron que fue en el área de los jabones. Y entonces, aparentemente, mira lo poderoso que es el cerebro, aparentemente este personaje, digamos que una hipótesis válida, es que lavaba su ropa con un tipo de detergente específico. Ya. Su cerebro amarró el olor de ese detergente a una experiencia asociada al consumo. Es decir, imaginémonos que se puso la ropa limpia ese día, le olía a suavidad, a lo que sea, y entonces fue su consumo y ese aroma quedó anclado también a esa experiencia. Entonces, cada vez que tenía consumo, había una experiencia en particular que se convertía en un activador. Entonces así mismo va pasando, porque tú lo puedes asociar con el evento per se, o sea, como el estar en la fiesta, pero también puede ser que lo asocias a una canción, pero también puede ser que se asocie a ambas cosas y al final se van acompañando unas de otras. Por eso casi siempre en las adicciones vas a encontrar que una adicción lleva a otra y a otra y se van amarrando. Entonces después es muy poco probable que encuentres una persona que sea adicta a sustancias psicoactivas y que no tenga adicción al sexo, por ejemplo. Es muy raro que eso no esté presente. Sí. ¿Sí? Te vas a encontrar, yo conozco algunos, pero conozco muy pocas personas que sean adictos a una sustancia y no consuman licor también en altas cantidades. Es muy raro que te encuentres una persona que consume sustancias y que tenga hábitos saludables y sea fitness. Es poco probable. Y poniéndolo de pronto en un contexto más real de, por ejemplo, mi historia de vida, yo antes no consumía absolutamente nada, ni cigarrillo. Si consumía licor era muy poco realmente. Después de que entré a la universidad y pues empecé a tener toda la serie de problemas que en algún momento ya hemos hablado, pues empecé un consumo normalizado de alcohol. Con eso fue lo que empecé. Luego llegó el cigarrillo. A partir de ahí después llegó la famosa Pachamama, la madre tierra con sus hojas. Pero lo que tú dices, es un camino que lleva al otro. Y también iba a decir algo, y es que mucha gente de pronto no puede lograr entender cómo carajos el olor de un detergente te puede llevar a consumir. Pongámoslo en este contexto, es como si alguien va por la calle y huele un perfume. Muy probablemente si tú hueles ese perfume, lo vas a asociar con una persona. Y si de pronto con esa persona tuviste algún problema o era el olor de tu mamá que ya no está, que falleció o algo por el estilo, pues se te van a empezar a generar una serie de emociones, sensaciones en tu cuerpo que te van a llevar de pronto a la situación o al momento en el que pasó lo que pasó. Entonces, ese tipo de cosas como olores, contextos, sonidos, lugares, yo qué sé, hacen que uno pueda llegar al punto de recaída o de empezar otra vez a consumir y ese tipo de cosas. Claro, el cerebro hace todo en un ejercicio asociativo, entonces basta con que sea una palabra con la que la asocie para que
para que eso se me active, basta con que sea un olor que me recuerde o me evoque un momento. O sea, hay toda una cadena de cosas que hay una escena de Ratatouille que lo ejemplifica muy bien en la película infantil, y es la escena donde está Ego al final y le sirven el plato y entonces él se mete el primer bocado y se devuelve a la infancia. Se devuelve a la infancia. Pues bueno, lo mismo pasa, el cerebro no te va a preguntar, ¿quieres que se active este recuerdo? No, él activa la memoria. O no quieres que con este recuerdo se vaya para acá o para acá, no, él ya además, tiene una vía. Y además no activa la memoria consciente, que es la parte, él no te va a traer la imagen y te va a decir necesariamente selección múltiple. Como, hola, es que mira que este olor es el olor que tenía papá, el mismo señor que llegaba borracho a su casa, y entonces, y que lo hacía sentir triste, y como ese olor usted lo asocia a la tristeza, entonces ahora usted está triste, entonces por eso va a empezar a fumar. No, puede ser que toda la cadena se activó, vos conectaste con la emoción, no sabes por qué está la emoción allí, pero esa emoción particularmente te vincula a ese consumo, o en este caso a esa práctica, y arrancas a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate la vida tan compleja que hemos colocado. La gente en general sale a divertirse. En muchos casos hay una sensación de desconexión. Yo no tengo nada en contra de la diversión, me encanta la diversión, pero el asunto es que uno no debería ir, por ejemplo, a bailar, a plan de amigos, porque eso sea lo mejor de mi semana. O sea, yo debería tener una vida plena, y ese momento debería ser un momento para compartir mi plenitud. Pero muchas personas utilizan la actividad nocturna como una vía de escape a cosas que en su cotidianidad no están bien. Entonces, cuando yo lo encuentro como vía de escape, pues se va el archivo, la memoria de la persona se vuelve como, uy, qué chévere, mira todo esto que pasa acá, la gente la pasa bien, pero además está esta cosita, la paso bien. Entonces al final el organismo también va generando una expectativa. Por eso existen los jueves, los viernes, y por eso desde septiembre se siente que viene diciembre. Sí, porque siempre estamos anticipando las cosas para poder celebrarlas. Entonces el cerebro te va a decir, tu vida es un carajo, tu vida no vale mucho, no tiene sentido, trabajas de 8 a 5 pero no vives bien, y está dispuesto a sacrificar cosas de tu vida incluso para eso. Y esa es la parte complicada, porque tenés la plata del salario y con eso tenés que pagar el arrendamiento, tenés que pagar las cuentas, pero llega el fin de semana y decís, pues, pucha, pero la salida, es mucha gente, ¿qué hace? Dios mío, lo que dice la canción, lo del mercado lo bebí, lo del arriendo lo gasté. Esa es la famosa canción realmente, el hecho de que uno por alguna sensación que quiere sentir o que quiere tener en su vida en ese momento, pues no raciocina de la mejor manera y empieza a tomar decisiones que no son las más beneficiosas. Hay unos datos importantes, unos datos duros que nuestro asistente virtual ChatGPT nos dio acerca del consumo de alcohol y de sustancias normalizadas en la noche. El primero de ellos es que el consumo frecuente de alcohol aumenta el riesgo de depresión en un 80% en los trabajadores del sector nocturno, según el Journal of Addiction Medicine en el 2020. También nuestro asistente virtual nos cuenta que la nicotina altera todo lo que tiene que ver con los ciclos del sueño, que es algo que ya hemos hablado, los ciclos circadianos que tiene el cuerpo, el reloj biológico, haciendo que el descanso sea todavía más dificultoso de lo que ya se nos cuesta por el hecho de trabajar en la noche, por dormir en el día y todas las cosas que ya hemos dicho. Además de eso, muchas drogas para aguantar que son un poco más fuertes, como la coca, y terminan empeorando situaciones de ansiedad y de insomnio. Así que son una serie de factores que se alteran, además del solo hecho de consumir, es el hecho de no dormir bien ya, el hecho de que por el consumo no vas a empezar a alimentarte de la mejor manera, o incluso vas a empezar a reemplazar tu alimentación con consumo en muchas ocasiones. Entonces, tengo hambre, no quiero sentir hambre, entonces un porrito o ese tipo de cosas. Y pues realmente no es lo más adecuado. Pedrito, ¿qué otro datico de pronto con respecto a este tema quisieras darle a nuestros televidentes? Bueno, una de las cosas importantes a nivel psicológico, no solamente está el tema de la adicción, o sea, el tema de la adicción por sí solo ya es grave,
pero es el tema de los efectos que tienen también cada una de las sustancias. Hay drogas que son más sedantes, hay drogas que son más estimulantes, hay drogas que son más de carácter alucinógeno, ¿sí? Entonces cada una tiene efectos diversos, algunas personas, hay ciertas drogas que los activan de cierta manera. Entonces, yo recuerdo un programa, creo que era de Discovery, donde hacían experimentos, no recuerdo ni el nombre del programa, pero hacían experimentos con adictos de diferente naturaleza y los sometían a una serie de pruebas. Entonces había un cocainómano, había uno que consumía cannabis, entonces los ponían, por ejemplo, a hacer pruebas como manejar. Entonces, porque hay personas que dicen, no, es que yo fumo y no... Yo manejo mejor sí, cuando tomo y fumo, yo soy el mejor piloto, yo soy mejor que Schumacher. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se encontraba con que dependiendo del tipo de droga también había unos comportamientos esperados. Por ejemplo, los cocainómanos se sienten un poco más fuertes, pero también son mucho más violentos. ¿Sí? Entonces también por eso son más temperamentales, más reactivos, ¿sí? Porque hay mucha más energía en el cuerpo. Los que consumen cannabis van un poco más pausados, pero eso no quiere decir, ojo, porque en estados hay ciertas, recuerden que la cannabis tiene muchas variedades también, y de hecho los efectos pueden cambiar sutilmente entre ciertas sustancias, y además muchas de las sustancias que se comercializan pues vienen a veces alteradas, vienen con premios, sí. Vienen con cosas raras, y eso hace que la exposición sea mucho más alta. Entonces yo conocí casos, por ejemplo, de personas en estados alucinatorios con el consumo de cannabis, y esto es rarísimo, pero lo hay. Conozco casos de despersonalización. Sí, despersonalización es como que esté yo en este momento aquí sentado contigo, que me vea y de repente yo mismo allá, y me salgo de mí mismo y empiezo a ver la conversación, entonces digo, wow. Algunas personas lo conocen como desdoblarse también. Sí, pero desdoblarse es más esta parálisis de sueño que se da durante el sueño, mientras que en la despersonalización es como que yo estoy aquí, de repente dejo de estar aquí, pero estoy acá, y entonces, o los estados disociativos. En un estado disociativo yo me puedo ir. Los marihuaneros les pasa mucho esto, ¿cierto? Valga esa expresión que es un poco fuerte, chocante, ¿cierto? Sí. Esa es la expresión. Entonces les pasa eso, como que estás aquí, está disociando, está en otro plano astral. Entonces esta es una parte de lo que sucede. Pero la parte más grave es que la sobreestimulación de la dopamina de la vía mesolímbica tiene una particularidad, y es que temporalmente activa el deseo en un mayor volumen. Entonces, por ejemplo, hubo un experimento que se hizo con ratas y las ponían y les daban cierto tipo de sustancia. Hay muchos experimentos que se han hecho con ratas, pero en general les ponían comida. Y entonces miraban las ratas qué tipo de comida iban a buscar. Entonces les ponían una comida que era rica con ciertos parámetros y ciertas cosas, y otra que era mucho más nutritiva, y las ratas, obviamente, muchas ratas que tenían una sobreestimulación de dopamina, elegían la que tenía azúcares, la que tenía ciertas condiciones. La que les sabía mejor, pero no era lo mejor para el cuerpo. Llegaron a hacer experimentos tan potentes que incluso llegaron a experimentar con unas palancas, y entonces en estas palancas era cuántas veces estaba dispuesta la rata a mover la palanca para obtener una comida. Es las primeras veces compulsivamente, y un día ni le salía comida. Pues hubo ratas que llegaron a oprimir una palanca más de 500 veces solo para obtener una dosis. Es decir, lograron colocar comportamientos compulsivos en ratas cuando hay una sobreestimulación. Entonces nosotros rompemos límites, por eso el adicto va rompiendo sus límites. Y dentro de esos límites, y ahí era donde iba a entrar algo que iba a contar sobre la hermandad hace un instante, las personas están dispuestas, por ejemplo, a transar su cuerpo, a romper. Personas que en teoría han tenido vidas muy buenas, en unas constituciones familiares idóneas y demás, que terminan comercializando su cuerpo a cambio de sexo por una sustancia psicoactiva, prostituyéndose o delinquiendo. Sí, es muy fácil caer en este círculo, porque al final, pues para sostener tu adicción necesitas también tener una moneda de cambio. Y una de las cosas que sucede con la estimulación de la dopamina, no sé si esto lo has visto tú o en el mundo de la noche, es que la persona va perdiendo también la voluntad sobre sus proyectos futuros. Porque, recuerdas que nombré que había dos vías de la dopamina.
Hay una que es la mesolímbica, que es muy de la hora, y hay otra que se llama mesocortical. La vía mesocortical es la que le permite al ser humano programarse a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar la carrera en la universidad y yo de entrada estoy soñando con este elemento aspiracional de que en 5 años voy a ser profesional en algo, en ese momento la vía que me permite emocionarme de esa situación es la mesocortical, porque es la que trabaja a futuro. Sí. La otra, no, la otra me va a decir que tengo que ir a comprar el diploma a donde los imprimen para poder obtener rápido el beneficio. La mesocortical no, porque se llama dopamina de control. Entonces, ¿qué pasa? La sobreestimulación de la vía mesolímbica hace que la mesocortical cada vez más se vaya aislando. Entonces empiezo a vivir muy en presente. Y como la mayoría de las cosas que hay que lograr en la vida requieren de un esfuerzo a futuro. Es decir, para poder lograr tener una casa tienes que hacer un esfuerzo. Como sí, para poder lograr un trabajo tienes que hacer un esfuerzo. Entonces empiezas a vivir la vida solamente en la inmediatez. ¿Sí? Y la inmediatez te va a invitar a consumir sustancias, te va a invitar a tener sexo, te va a invitar a lo que te dé placer o gratificación mucho más rápido. No es en ese sentido, no es placentero tener la plata del sueldo en el bolsillo y esperarte 3 o 4 meses para comprarte un carro. Mejor vas y te gastas eso en 5 botellas de whisky, que la vas a pasar súper bueno, que sigas andando a pie. Ave María, sí. Pero bueno, ya hemos hablado acerca de las complejidades, de los problemas y de la normalización, pero quisiera, Pedrito, que nos ayudes contándonos qué puede hacer una persona que ya es consciente de su problema, que ya lo aceptó, que ya no lo niega, que ya dice tengo que cambiar, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Qué puede hacer una persona para mejorar una situación de consumo normalizado de todo este tipo de sustancias? Bueno, yo creo que este es de los temas más complejos, sí, más porque en adicciones, y aquí les voy a contar otro chisme, esto viene de un libro de hábitos que se llama Hábitos Atómicos. Recomendado. Muy recomendado, porque olvido el nombre del autor en este momento, en este instante. James Clear, a propósito. James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, él decía en alguno de los capítulos de su libro que en algún momento, cuando la guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses se volvieron adictos a opioides y a marihuana y otras sustancias que obviamente en Vietnam y demás estaban pues mucho más presentes. Y por los eventos traumáticos asociados a la guerra, pues se volvían adictos a estas sustancias. Entonces el gobierno de Estados Unidos crea programas, ¿sí?, para abordar este fenómeno. Y ahí empiezan a aparecer lo que nosotros conocemos como las clínicas de rehabilitación. ¿Vale? Los modelos de las clínicas de rehabilitación provienen en gran medida de esos programas. ¿Qué sucedió? La mayoría de los soldados que salían de esa situación de guerra y entraban en estos programas abandonaban el consumo mientras estaban en el programa. Pero cuando abandonaban el programa volvían a reincidir. Y ahí es donde viene el fenómeno particular, que creo que es la parte más compleja, pero no significa que no se pueda hacer nada. El asunto que empezaron a investigar era por qué terminaban volviendo a consumir. Y entonces siguieron investigando a fondo y se encontraron que los que volvían a consumir, en su gran mayoría, eran personas que venían de contextos muy difíciles. Contextos donde, entre otras cosas, podía haber relaciones problemáticas, consumo de sustancias, violencias, diferentes tipos de situaciones, el barrio o la región, pobreza, sí, muchísimas condiciones adversas que estaban allí en esos, y encontraban que la droga pues era un mecanismo que les ayudaba a contener esas sensaciones de incomodidad. Entonces, obviamente volvían a consumir. ¿Quiénes volvían quiénes no volvían? ¿Quiénes abandonaban el consumo? Los que tenían, en cambio, hogares en general. Círculo de apoyo más sólido, tenían trabajo, tenían otro tipo de condiciones. Por eso suele caerse. Entonces, ¿qué se encontró después de esto? Que uno de los elementos importantes para abandonar el consumo es abandonar los contextos o abandonar muchos de los escenarios que asocian o relacionan el consumo. Yo diría, pues porque en este caso la idea no es que los trabajadores de la noche entonces digan, no, pues ya, no. Porque conozco gente del mundo de la noche que no consume sus psicoactivos como marihuana, cigarrillo
o cocaína y estos, pero dicen, pero sí consumen licor. De hecho, les toca andar hasta con su termito. Hasta café. Hay gente que tiene que tomarse una taza de café cada 15 minutos porque si no, no sobrevive. Sí, o simplemente o el Red Bull. Sí, y la gente dice, ay, pero el Red Bull es chévere. Sí, No, claro, es pero pura pues, cafeína con azúcar que y esperas es de la vida. taurina, guaraná, bueno, cafeína, azúcar, son puros estimulantes ahí metidos en un mismo envase y que intentan es generarte un subidón temporal de energía para que estés activo. Entonces, algo que sí se podría hacer es crear otros hábitos paralelos que sirvan para introducir la noche, ¿sí? Por ejemplo, hábitos como hacer procesos de meditación, respiración, ¿sí? Es algo que podría ser muy útil para hacer el proceso de canalización de las emociones, hacer psicoterapia y empezar a fragmentar la creencia, que creo que esa es una de las cosas importantes, la creencia popular de que divertirse y consumir alcohol hacen parte de la misma cosa. Justamente hoy estaba con una paciente que va a un viaje y entonces llega y me dice como, la única cosa que me preocupa es el consumo de alcohol. Y yo le dije, ¿pero por qué? Entonces me dice, no, porque es que me da miedo de pronto ahí embarrarla, que está ahí como saliendo, empezando una relación y demás, y me da miedo como un poquito ir a hacer alguna calaverada. Y entonces yo le decía, pues no consumas alcohol. No, pero pues sí. Estoy de paseo, ¿cómo es posible? Estoy de paseo, pero o sea, ¿cómo voy a estar bien? O sea, ¿cómo voy a estar? O sea, no es suficiente estar en el paseo, en un viaje. Conocer un nuevo lugar, nuevas experiencias, personas. Todo. Vincularte con... No, eso no es suficiente para disfrutarlo. Entonces hay que desasociar disfrute de consumo, porque si no, pues mientras yo tenga la creencia de que una cosa y la otra son lo mismo, o que si no hago lo uno no voy a pasarla de la mejor manera en ahí sí es muy complicado. Hay una expresión que utiliza María Rojas Estapé, la psiquiatra española, y creo que es una expresión que tiene cabida aquí, es que en la sociedad actual sustituimos sentido por sensaciones. Lo que decíamos ahorita. Y ahora, justamente tú lo nombraste, porque es que uno tiene que lograr encontrar ese sentido. Cuando una persona se conecta con el sentido, es poco probable que tenga esta búsqueda tan directa por las sensaciones. Yo también consumí alcohol, se sorprenderían de saber los volúmenes de alcohol que podían pasar. Yo conocí todos los retos con alcohol, me los viví, Es que esa es la otra, ¿no? Que uno también lo toma como el hecho de, ay, vamos a jugar, y para jugar entonces alcohol. Y además, bueno, en esta generación creo que el impacto es mucho más jodido, ¿sabes? Porque para esta generación, en mi generación, era poco común ver a las chicas tomando. Entonces había voy a decirlo así, era como un polo a tierra, ¿sí? Las chicas no solían tomar mucho y era como un polo a tierra. Ahora, y quiero decir que esto, en este tipo de cosas es eminentemente malo, porque en la búsqueda de la igualdad de los derechos, lo que intentamos no fue como intentar reacomodar lo que estaba mal, sino desacomodar lo que estaba bien. Entre los hombres ya teníamos altos consumos de alcohol, de sustancias, de ciertas cosas, de noche, de rumba, farra, fin de semana, todo esto, y de repente las mujeres se nivelaron. Entonces el polo a tierra ya no lo tiene, hay toda una generación que no tiene polo a tierra, y entonces ya es una competencia, y yo creí en algún momento que iba a ser al contrario, era como vengan ustedes abajo, sí, que es que están regúlense. No fue una desregulación por ambos lados, entonces ahora vamos a doble banda. Por eso también, volvemos a lo mismo, en la misma medida que creció de este lado la desregulación, en esa misma medida se desregularon una cantidad de comportamientos. El consumo ahora es mayor, el sexo ahora es mucho más variado. Sí, ahora los límites incluso del pensamiento, el lenguaje y las prácticas es mucho más diverso, y por lo tanto el nivel de exposición es más alto. Pero entonces hay que desasociar sentido. Entonces, lo que decía yo hace un instante, ¿por qué yo ahora prácticamente no tomo? Es decir, me podré tomar en un año calendario, me tomaré 15 cervezas en un año, que será como el equivalente de 1 punto algo cervezas por mes. Que es algo que, poniéndole en ese número de cifras, 15 cervezas, yo en una noche perfectamente de trabajo me las podría tomar. No, es que yo me las tomaba,
O sea, 15 cervezas no era lo que yo me tomaba en un mes, era lo que yo me tomaba en 3 horas. Sí. Entonces, evidentemente, ahí hay un cambio importante. ¿Por qué? Pues porque no es porque no pueda hacerlo, es porque elijo no hacerlo, es porque ahora, por ejemplo, valoro y atesoro muchísimo mi sueño. De hecho, a mí me invitan a hacer planes nocturnos que a veces digo, oh, no, escucha, prefiero el sol, prefiero la vitamina D, pero está bien. A veces también digo, ese plan me parece bacano, salgamos. Pero entiendo que para poder al día siguiente tener mejor energía, estar más dispuesto y demás, pues tal vez no sea tan conveniente tomar, tal vez no sea tan conveniente vincularme en ciertas prácticas. Entonces hay que empezar a generar esa desasociar. Y desasociar desde el concepto del grupo. El grupo mismo tiene que cambiar. Hay prácticas que incluso van amarradas una a la otra. En nuestra cultura, nosotros aquí en Cali, creo que tú lo habrás visto, Juan Camilo, está el tema de, alguna vez esto me pasó, fue con un holandés que vivió por 4 meses en mi casa hace muchísimos años en un proyecto internacional que trabajábamos. Y este holandés, yo los primeros días, cuando estuvo en Colombia, yo le quise presentar la ciudad. Él conocía Colombia, pero no había estado en Cali. Entonces, dije, bueno, te voy a presentar Cali. Hablaba muy buen español, que había vivido en España por un tiempo. Y entonces, con este holandés, me acuerdo que me lo llevé para Menga. Yo, literalmente, para mí era tan nuevo como para él, porque no soy muy de la rumba, pero dije, bueno, vamos a Menga, que aquí es como que donde la gente rumbea y te quiero mostrar el lugar. Cuando llegamos, me acuerdo muchísimo que él ve muchos autos parqueados, pero había muchos. Y entonces me dice, hay muchos autos. Y yo, sí, claro. ¿Y si de quién son? Y yo le dije, pues de la gente que viene acá. Y entonces me dice, ¿pero cómo? ¿Pero no toman? Y yo le dije, sí toman. Y entonces, ¿y los autos? Y yo, pues toman y manejan. Me dijo, ¿pero cómo es eso posible? Y yo, me dijo, en Holanda, mis amigos, hay gente que hace eso, dijo, hay gente que hace eso, pero me decía, mis amigos, si yo saliera con mi auto y me pongo a tomar, mis amigos se irían de donde yo estoy, o sea, me dejarían solo. Es como usted vino en auto, usted no puede tomar. ¿Sí? Si usted hace eso, usted no lo puede hacer. O sea, es como hay un rechazo social hacia este comportamiento indebido. Ya. Sí, hay un llamamiento. Aquí no, no. Tómate uno, que no pasa nada, tómatelo, te lo echo encima. Sí, incluso el que está manejando dice, no, hoy no voy a, tómate un, solo uno no te va a hacer daño, no va a pasar absolutamente nada. La prueba de alcoholemia, eso no lo va a eso no va a marcar ni un puntico en la prueba. Pero sí, tenés toda la razón. Y hablando de esa disociación también de diversión y consumo, quiero ponerlo también en términos de mi propia historia, y es que, por ejemplo, hubo una época de mi vida en la que yo, año 2023, hace 2 años apenas, no te imaginas la cantidad de eventos a los que yo iba y no me acordaba qué carajo había pasado de tanto consumo de alcohol. Ahora, hubo un tiempo que dejé de consumir alcohol en mi trabajo, que dije, no me va a tomar ni una sola cerveza. Ya de vez en cuando sí me tomo una cervecita, pero ya no consumo licores fuertes. ¿Por qué? Pues porque también hice un ejercicio de voluntad y también dije, tengo que cambiar muchos de mis hábitos para poder desempeñar un mejor trabajo y obviamente pues que mi cuerpo sienta un bienestar mucho mayor del que tengo en este momento de mi vida. Así que pues es lo que decías, no es fácil trabajar esa desasociación de la diversión con el consumo. Entonces hay que hacer un trabajo muy extenso, que les estoy hablando de que mi trabajo empezó hace 2 años y que hace 2 años yo salía perdido de la borrachera en mis trabajos y ahora ya ni siquiera soy capaz de consumir licores fuertes. ¿Por qué? Pues porque fui consciente de eso y quise cambiarlo. Pero sí hay que entrar en ese trabajo de psicoterapia, de trabajo personal, de voluntad y un montón de cosas para pues mejorar todos esos hábitos. Pedrito, ¿algo que quieras decirle a nuestros televidentes antes de despedirnos? No, sí. Sí. No, es negativo, sí quiero decirles algo, y es como, está muy bien buscar lugares, buscar prácticas que nos ayuden a pasar el rato y que también nos conecten con esta sensación de diversión. Pero la primer búsqueda que tenemos que definitivamente trabajar, cada uno, cada una, es en el sentido de la vida. ¿Por qué y qué es aquello que me conecta
con el bienestar, con mi disfrute, con mi felicidad. No con el disfrute específico, puntual y pasajero. Momentáneo. La plenitud es una sensación mucho más constante. Y voy a dar un ejemplo puntual para cerrarlo, y es, si mi mamá se muriera hoy, que no lo quiero, ¿vale? Si muriera hoy, yo me pondría muy triste, pero igual seguiría siendo feliz en mi vida. Es decir, la tristeza sería la emoción que me embargaría como parte de esa situación de vida. Pero la plenitud es esa sensación de que mi vida es buena a pesar de esa circunstancia. Entonces hay que lograr vincular con algo mucho más grande para que los eventos concretos, que el trabajo es estresante, que tienes un problema en tu relación de pareja, que pasa algo específico, pues que no sea algo que te conecte con esta sensación de vacío, porque el problema es ese, estar vacíos, no tener un norte, una orientación, un sentido que conecte todas las partes. No permitir que las emociones se conviertan en sentimientos. Eso es como dejar fluir la emoción. Sí, puede pasar algún momento y alguna crisis en algún momento de la vida, pero no significa que por eso toda tu vida sea de la misma manera. Bueno, Pedrito, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, y esto fue un capítulo más de No Todo es Fiesta. Déjennos en los comentarios sus historias, si usted alguna vez ha tenido algún problema de consumo, si usted trabaja en la noche y ya normalizó el tema del consumo de alcohol, si usted todas las veces que va a trabajar se fuma un cigarrillo, o se toma una copita de guaro, o no solo una, sino 2, 3, 4, las que sea, o 5 o 10 cervezas, pues escríbanoslo también en los comentarios. Y por supuesto, si usted quiere hablar de algún tema, si quiere contarnos cualquier cosa, en los comentarios también puede hacerlo, y nosotros vamos a estar ahí pendientes de cualquiera de ellos. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en un capítulo más de No Todo es Fiesta, porque trabajar en fiestas no significa estar de fiesta.